y que en la fecha nos va a una magistral el doctor Gilberto García Zuluaga. El doctor García Zuluaga es un médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, es docente del programa de medicina de la Universidad del Quindío, se desempeña como profesional dentro en el de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Quindío, San Juan de Dios. En la fecha, una conferencia acerca de la insuficiencia respiratoria aguda y nos va a aclarar las pautas de manejo actuales, haciéndonos énfasis sobre acciones prácticas que permitirán a los médicos de urgencia realización de todas las instituciones e incluso la donde él trabaja, tomar decisiones adecuadas a enfrentar un paciente con dicha patología. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el doctor García. Doctor García. Bueno, muy buenos días. No sé si me escuchan. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor David. La verdad que es con todo gusto. Me place muchísimo participar en este tipo pues, de actividades de formación y pues, lo más importante es tratar de que de todo lo que vamos a decir tengamos algunas cosas claras al final. Voy a hacer algún enfoque del cual debo de tener en cuenta algunos aspectos de índole fisiológico, luego alguna parte de la contextualización desde el punto de vista clínico, finalmente qué hacer y algunos elementos importantes en este momento que tiene que ver con la pandemia que nos acompaña a nosotros. Bueno, entonces la insuficiencia respiratoria aguda podemos como definirla como aquella incapacidad que tiene el sistema respiratorio para cumplir sus funciones básicas. ¿Cuáles son las funciones básicas de la respiración? Una de ellas obviamente es el aporte de oxígeno a los tejidos y otra es el retiro de CO2 del mismo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque obviamente para que este proceso se lleve a cabo se requiere de una serie de condiciones que van obviamente desde una parte estructural anatómica que tiene que ver con la caja torácica, con una parte neurológica, con el centro respiratorio y tercero tiene que ver obviamente con que se tenga el aporte de oxígeno suficiente para llevar a cabo esas funciones. Entonces, en el momento en que no se puede llevar a cabo ese intercambio gaseoso, que se trata básicamente de ingresar oxígeno y de expeler CO2, pues estamos en una insuficiencia respiratoria que tiene una serie de manifestaciones desde el punto de vista clínico, del cual nos ocuparemos posteriormente. Nosotros esa insuficiencia respiratoria generalmente la podemos visualizar desde dos puntos de vista, una insuficiencia respiratoria desde el punto de vista hipoxémico y una insuficiencia respiratoria desde el punto de vista hipercámnico, o podemos tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercámnica. Cuando me refiero a la hipoxémica, pues estoy hablando como ahí aparece una PA2 menor de 60 milímetros de mercurio. Pues uno siempre pensará, y es apenas lógico que lo haga, que para que esta situación se dé, pues necesitamos tener a la mano los gases arteriales. Yo quiero decirles que no se requiere estar en unidad de cuidado intensivo para poder establecer el grado de cierta hipoxemia de un paciente. Con un simple oxímetro, como lo vamos a ver, es fácil que podamos pensar que un paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Cuando ya hablan de una PA2 menor de 60, esa PA2 menor de 60 la podemos extrapolar a qué. Yo puedo esa PA2 estimarla en términos de la saturación de oxígeno. En otras palabras, si yo tengo una saturación de oxígeno por debajo de 90%, entonces tendré una saturación de oxígeno por una PA2 por debajo de 60. O sea que puedo hablar de un trastorno de oxigenación en un paciente sin que tenga gases arteriales en la mano. Si un paciente normalmente me satura mi 85-88 con FIO2 al 21%, tiene un problema de oxigenación. Si no tiene ninguna otra patología de base, yo no debo saturar menos de 90%, saturar arriba de 92, 93. Entonces, si yo a un paciente de entrada llega a urgencias, le coloco un pulsoxímetro y el pulsoxímetro me marca 87, 88 de entrada, digo, ese paciente tiene un trastorno de la oxigenación, ahora vamos a ver dónde puede estar el problema. Voy a la otra parte, para establecer la hipercamia, ahí hablan de PaC2 mayor de 45. Yo la hipercamia la puedo medir de dos maneras. Uno, a través de unos gases arteriales, pero también la puedo medir, obviamente, a través del CO2 exhalado. Yo les quiero decir que existen en este momento dispositivos que se pueden colocar en una
cánula nasal que me permite a mí mirar la capnografía. O sea que yo puedo tener capnografía. Obviamente, para ver la canografía requiero una sonda que la voy a colocar obviamente a la cánula nasal, un dispositivo, y debo tener obviamente un monitor que me va a dar la capnografía. En este caso, pues yo puedo tener el CO2 exhalado y ya con esos 12 parámetros puedo establecer el grado de hipoxemia, si esa es una hipoxemia absoluta o es una hipoxemia que se acompaña de hipercapnia, que vamos a ver ahora cuál es la diferencia básicamente entre unas y otras, aunque ya lo sabemos de entrada, la una es deficiencia de oxígeno y la otra es un CO2 que se está reteniendo. Aquí para mostrarles el intercambio gaseoso, ustedes podrán ver entonces acá las células. Aquí tenemos obviamente oxígeno. Aquí nos vamos a pasar naturalmente a eh, analizar lo que está sucediendo básicamente. Y una cosa interesante que ustedes no pueden perder de vista acá es que naturalmente el CO2, como ustedes bien lo saben, difunde y sale hacia la vía aérea y el oxígeno entra a través del capilar. Entonces hay un intercambio que se relaciona básicamente con un gradiente de concentración. El oxígeno obviamente ingresa a la célula porque va al sitio de mayor concentración a menor concentración y el CO2 sale fuera de la célula. Este mecanismo de intercambio pues ocurre a través del fenómeno de difusión que tiene que ver obviamente con eh, con algunos procesos como es el proceso obviamente que se relaciona con la ley de difusión de Fick y otro tipo de leyes que no es del caso mencionar acá. Entonces, yo puedo tener la insuficiencia respiratoria porque tenga un fallo en el intercambio gaseoso, porque el problema se relacione con que tenga una eliminación de CO2 o porque tenga una oxigenación pulmonar que sea inadecuada. Las dos circunstancias pueden permitir. Entonces, yo cuando digo insuficiencia respiratoria, le voy a poner a pecho la insuficiencia respiratoria. Nosotros desde el punto de vista clínico y gasimétrico hablamos de insuficiencia respiratoria 1 cuando la dificultad está en la oxigenación pulmonar, cuando tengo PaO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y tengo una insuficiencia respiratoria hipercápnica cuando tengo incrementos del CO2 que superan los 45 milímetros de mercurio. Entonces, bajo esa circunstancia, yo puedo hablar de insuficiencia respiratoria tipo 1 para el caso de una alteración en la oxigenación pulmonar y hablo de tipo 2 cuando tengo retención de CO2, pero también puedo tener situaciones en las cuales yo tenga problemas para oxigenar el pulmón y aparte eso tenga problemas para eliminar el CO2 del caso. Ya les dije que esto se rige obviamente por leyes como es la ley de Fick y se rige también por presiones. Al cabo estos son los gases, entonces se rige por presiones. La presión parcial de cada gas se rige por otras leyes como la ley de Dalton y otras que no es del caso mencionar acá. Fundamental, entonces requiero tener una vía expedita anatómica para poderlo hacer. Ustedes recordarán que hablamos de un espacio muerto anatómico, de un espacio muerto fisiológico, que tiene que ver con el intercambio gaseoso. El espacio muerto es aquella parte de la vía aérea que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Y eso por qué lo menciono? Lo menciono porque yo puedo tener un espacio muerto que esté muy ampliado. Por ejemplo, voy a decir, cuando tengo un tubo traqueal, puedo tener un aumento del espacio muerto por la misma localización del tubo. También puedo hablar de un espacio muerto en aquel paciente en que por alguna razón está lleno de secreciones y obviamente no permite la llegada adecuada del oxígeno ni la salida del CO2. Los valores de referencia que tenemos es la presión arterial de CO2, normalmente está entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Como hablamos de presiones, entonces hablamos en unidades de milímetros de mercurio. Y la PaO2 hablamos sencillamente que debe estar arriba de 80 milímetros de mercurio. Si analizamos cada una de ellas, vamos a ver que dependen de otros parámetros. Por ejemplo, la presión arterial de oxígeno va a depender de la presión alveolar. ¿Sí? Va a depender de la presión de vapor de agua y depende de la fracción inspirada de oxígeno. De paso, cuando uno respira oxígeno al medio ambiente, tiene una fracción inspirada del 21%. Y con eso yo garantizo que estoy saturando arriba de 90 si no tengo alguna dificultad. 21% equivale a decir que todo el aire, que la mezcla que hay de aire es el 21%, corresponde obviamente a oxígeno, que se va a alterar dependiendo obviamente del nivel del mar. Entonces, cuando uno habla de la presión barométrica, incluye obviamente la presión atmosférica y esa depende la altura que está a nivel del mar. Y eso influye en los pacientes para el grado de oxigenación. De paso, uno estaría diciendo que alguien respiraría, entre comillas, un poco mejor en la costa comparado si respira, por ejemplo, en Bogotá
o se va para Manizales o para el Nevado del Ruiz porque la presión atmosférica cambia. Entonces, esta PaO2 es de más o menos arriba de 80 milímetros de mercurio. Quiero que tengan en cuenta esto que se los mencioné ahorita. Si mi saturación está por debajo de 90%, yo tengo 87, 88, yo puedo decir, mi PaO2 está por debajo de 60 milímetros de mercurio. O sea que miren que el oxímetro ya nos sirve de algo. Aquí están entonces algunos conceptos relacionados con eso. Entonces podemos hablar de hipocamia cuando tengo menor de 35 milímetros de mercurio. Para eso sí necesito medir los gases arteriales. Y hablo de hipercamia cuando tengo mayor de 45 milímetros de mercurio. Una forma de darme cuenta si estoy frente a una hipocamia o una hipercamia, pues ya les decía, en su ambiente, allá en su espacio, en su área de urgencias, pues yo tengo un dispositivo que lo puedo colocar, conectarlo a un monitor y ese dispositivo lo pongo sobre la cánula y me puede medir en el paciente cómo está el CO2 exhalado. Lo puedo medir, no necesito un dispositivo de mucha complejidad, ni se requiere que el paciente esté extubado de ninguna manera. No se requiere que esté, perdón, que esté intubado para poder medir el CO2 exhalado. Lo puedo medir, como le digo, hay dispositivos que no son muy costosos y que valdría la pena tenerlos en servicio de urgencias para uno saber, hombre, cómo estamos ventilando a un paciente cuando lo tengo intubado, por ejemplo. Y la hipoxemia, que es la que nos preocupa, entonces hablamos de hipoxemia leve o moderada severa, dependiendo de los niveles de PaO2. Vamos con una primera conclusión. Entre más bajos estén los niveles de saturación, mayor es la hipoxemia del paciente. Es claro. Recuerden ustedes que la saturación depende de múltiples factores. Ustedes recordarán por ahí una curva que se llama la curva de Severin-Haus, que si se desvía hacia la izquierda que hacia la derecha, que depende del 2,3-DPG, depende de los hidrogeniones, depende de la temperatura. Pero bueno, usted dice, no, pero ¿a qué horas uno maneja todo eso en un servicio de urgencias? No. Yo simplemente le digo que si usted tiene la saturación en 65 o 70, tiene una hipoxemia de moderada a severa. Entre más baja esté la saturación, óigase bien, mayor es el grado de hipoxemia. Esa es una parte que quiero que les vaya quedando como claro, que esa es mi intención, aparte de no meterme con tantas cosas. Aquí está la curva que les decía ahorita, no voy a entrar mucho en detalle, solamente para decirles dos cosas. Que la curva obviamente se relaciona con la disociación de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que si la curva está desviada hacia la izquierda o está desviada hacia la derecha. Dependiendo de la desviación, por ejemplo, a mí me interesa que la curva de la disociación de la hemoglobina tenga una alta afinidad por el oxígeno, ¿dónde? En el alvéolo. Y me interesa que cuando llegue al capilar y se lo vaya a entregar a la célula, la curva de disociación de la hemoglobina tenga menor afinidad por el oxígeno para que se lo pueda fácilmente entregar a la célula. Recuerden que el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco y depende de una cosa que se llama contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco básicamente es la bomba y el contenido arterial de oxígeno que involucra la hemoglobina, que involucra la saturación y que involucra la cantidad de oxígeno disuelto, que es básicamente la PaO2. Cuando yo miro la PaO2 estoy mirando la cantidad de oxígeno que está disuelto en sangre. Eso es lo que me mide la PaO2 básicamente. Entonces, me interesa eso. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta curva de disociación de la hemoglobina se altere por factores como la temperatura, como el 2,3-DPG glicerato y como el pH, que hace que cuando llegue al tejido aumente la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, al aumentar en el tejido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces la hemoglobina, ¿qué pasa? No libera el oxígeno al tejido. Eso es lo que suele ocurrir en estados, por ejemplo, como de acidosis, en los cuales se hace necesario corregir la acidosis para poder mejorar esa situación por aquello de aumento de los hidrogeniones. No los voy a confundir más con esta curvita. Esta gráfica me parece a mí excepcional. Excepcional. Miren ustedes, aquí les muestro, y para que ustedes tengan muy claro esto, miren lo que hay acá. Miren lo que les dije ahorita, con PaO2, oígase bien, mejor, con saturación de 90, la PaO2 correspondiente es 60. Miren ustedes esto. Yo con esto puedo hacer muchas cosas. Ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo precisamente con esas variables. Esto, o me voy a adelantar de una vez. Con esto puedo utilizar una cosa que he venido trabajando, que no es mía, sino que ya aparecen descritas, es una cosa que se llama la SAFI. Luego tendremos que analizar SAFI versus PAFI, pero listo. Con eso estoy diciendo, mire, yo tengo un paciente que me está a mí saturando 85. Mire, según esta relación,
tiene una PaO2 más o menos de 50. Lo que les decía, y PaO2 de 50 me está diciendo, hombre, tiene un problema severo, tiene una hipoxemia importante. Miren ustedes, y cuando la saturación yo la tengo en 50, la saturación está en 50, ese paciente tiene una PaO2 en promedio de 27 milímetros de mercurio, lo que me está indicando, como se los dije ahorita, que en la medida en que cae la saturación, cae la oxigenación, o sea que son directamente proporcionales. A menos saturación, menos, menos PaO2 y obviamente más hipoxemia. Esa es apenas una variable de la saturación de la hemoglobina. Yo tengo que preguntarme, bueno, este paciente no oxigena bien, ¿el problema dónde lo tengo? ¿El problema es porque tengo dificultades con la bomba cardíaca o el problema es porque tengo dificultades con la hemoglobina, con la saturación y con otras cosas más? Para que les quede claro eso. Esta grafiquita la vamos a ver más adelante. Para mí, excelente, me divierto muchísimo con ella. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, toda la falla respiratoria puede ser por una falla a nivel del pulmón, porque tengamos un problema de intercambio allá, que se manifiesta básicamente por una hipoxemia. Pero puedo tener un problema en la bomba, y me refiero a la bomba que en la parte anatómica y en la parte neurológica. En la parte anatómica, ¿qué puedo tener? Una restricción, por ejemplo. ¿Qué pacientes pueden tener eso? El paciente que tiene un trauma de la reja costal, que tiene una respiración muy superficial, el paciente neurológico, el paciente con el Guillain-Barré. O sea que la falla ventilatoria generalmente se asocian a trastornos más anatómicos neurológicos, que con el tiempo pueden llegar a un compromiso respiratorio importante de hipoxemia. Claro que sí, por una razón muy sencilla. El CO2 tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, tiene 40 veces mayor afinidad. O sea, cuando tengo mucho, demasiado CO2, ¿qué va a pasar? Ese CO2 va a desplazar el oxígeno a la hemoglobina. Entonces, ¿qué? Tengo problemas con la oxigenación. Por eso a veces ocurre comúnmente esa situación. Y el problema es serio, porque tener CO2 es equivale obviamente a tener en un momento determinado mayor cantidad de este gas que obviamente resulta siendo deleterio para la célula, porque vamos a ver más adelante lo que va a pasar con ese CO2 que está muy elevado. Entonces, resumo. Yo me pregunto con el paciente insuficiencia respiratoria, ¿el problema está en el pulmón o el problema está por fuera? ¿Qué paciente tiene problemas por fuera? Ya los dije. El paciente de la miastenia gravis, el Guillain-Barré, el paciente del trauma craneoencefálico, por ejemplo, el paciente quien ha recibido una lesión traumática en el tórax, cualquier cosa de esas. Ese tipo de pacientes, un paciente que tiene un relajante muscular, esos pacientes tienen problemas para la ventilación. Y en la oxigenación el problema es más de intercambio, de gaseoso, más problemas que pueden ser también de perfusión. ¿Cuáles que hablamos de difusión, ventilación y perfusión? Entonces, de esos tres elementos a la hora de hacer el intercambio gaseoso. El problema puede ser de difusión, membrana alveolo capilar. El problema es de perfusión, el problema es de gasto cardíaco. Entonces, un paciente puede hacer insuficiencia respiratoria aguda, obviamente, ¿por qué? Porque está haciendo un choque cardiogénico, tiene problemas de bomba, puede tener muy buena hemoglobina. Entonces, aquí está. La alteración pulmonar afecta los componentes pulmonares como tal. Bueno, entonces podemos tener problemas en la vía aérea, sistema alveolar intersticio, circulación pulmonar. Ahí los debo yo buscar, dependiendo del tipo de paciente. Eso es lo importante, entonces. Insuficiencia respiratoria, ya se bien, hipoxémica, o sea, PaO2, ya lo dijimos, por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pienso yo? Problema en la vía aérea puede relacionarse con ¿qué? Un broncoespasmo, por ejemplo. A nivel alveolar, un edema agudo de pulmón. A nivel del intersticio pueden haber aumento de secreciones y a nivel de la circulación pulmonar, hipertensión pulmonar. Eso me va a llevar hacia allá. Entonces, si yo sé que un paciente con EPOC sencillamente va a terminar hipertensión pulmonar, yo no puedo pretender que un paciente con EPOC me esté saturando 94-95. No, señor, no me va a saturar 94-95. Ese paciente, o puede que me sature, pero con oxígeno suplementario, pero normalmente no me va a saturar eso si ya hay un grado importante de compromiso pulmonar. Bueno, insuficiencia respiratoria hipercámbica es fallo ventilatorio. Mire acá, afecta a los componentes extrapulmonares del sistema respiratorio, musculatura respiratoria,
caja torácica, sistema nervioso central y función neuromuscular, para que tengan esa claridad. Ya la situación es diferente bajo esta circunstancia. Cuando tengo insuficiencia respiratoria hipercápnica sola, les repito, sola, pero cuando yo puedo tener las dos, el problema obviamente no es tanto del compromiso desde el punto de vista anatómico o mecánico. De paso, también quiero decirles, el problema, el paciente que tiene insuficiencia respiratoria hipercápnica, que tiene un CO2 elevado, esos pacientes hay que ayudarlos a ventilar. Esos pacientes con CO2 elevado no se mejoran solo subiéndole el oxígeno, no se mejoran aumentando la presión respiratoria de oxígeno, que les quede claro. Lo mecánico, mecánico se resuelve. Un paciente en insuficiencia respiratoria con aleteo nasal, uso de músculos accesorios, que está cianótico, que está diaforético, que no tolera el decúbito, con un patrón respiratorio irregular, eso no es cambiarle una cánula por un Venturi. Él no va a necesitar, él dice, mire, mi problema es mecánico, ayúdeme con qué, con ventilación mecánica. Bueno, entonces aquí tenemos la hipercapnia, el fenómeno de la hipoventilación que estábamos hablando. ¿Qué tipo de pacientes va a ser un compromiso hipercápnico? Pues obviamente el paciente que está hipoventilado. ¿Por qué razón? Puede estar hipoventilado por un desequilibrio en la ventilación-perfusión y puede estar porque tengo una obstrucción a nivel de la vía aérea, un broncoespasmo severo en un paciente con EPOC. Puede suceder eso. Y aquí tenemos esta situación interesante. Un desequilibrio ante la ventilación-perfusión. Recuérdense que en las áreas de US el pulmón tiene áreas que están ventiladas y áreas que están perfundidas. Normalmente, en la desigualdad de ventilación-perfusión hay áreas que están muy mal ventiladas, pueden estar muy mal perfundidas. Este paciente es el típico paciente que estamos viendo nosotros ahorita con el COVID. El problema del paciente del COVID es un problema en la desigualdad ventilación-perfusión. Es básicamente eso. Ese es el problema serio con ellos. Por eso a ver más adelante cómo la ventilación en prono ayuda a resolver un poquito esta parte. Y pueden ver entonces un pulmón, uno que puede estar ventilado, pero mal perfundido. Pero generalmente que vemos acá son pulmones que por su condición tienen un desequilibrio, les repito, en ventilación-perfusión. Ya les había hecho la hipoxemia leve, 60-79, moderada 40-59 y severa, menor de 40. Aquí estamos hablando de FIO2 del 21%, que es el que tenemos. Y ahí pueden ver ustedes acá en esa gráfica del frente los valores de saturación que yo puedo tener. Listo. Bueno. Hay que decir entonces que generalmente los niveles de PaO2 son deleterios para el organismo. En la medida en que se bajan, la situación se complica porque cambiamos de metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio. Bueno, lo de la fisiología me parece importante y de pronto ustedes son, no, Dios mío, de esto vivimos. Los que trabajamos en cuidado intensivo necesitamos conocer la fisiología respiratoria y las otras fisiologías para poder saber qué estamos haciendo. Pero creo que esto estoy tratando de aterrizarlo lo de ustedes. Entonces, repito, mecanismos de la hipoxemia, extrapulmonar, hipoventilación, e intrapulmonar, desequilibrio entre la ventilación-perfusión. Para el caso de nuestra pandemia, me quedo por este lado. Trastornos de la difusión, desequilibrio, ventilación, perfusión, que hacen un chun intrapulmonar, que es lo que explica la hipoxemia tan severa en estos pacientes. Nosotros no hemos visto hipoxemias tan refractarias como las que vemos ahorita. Antes sí veíamos hipoxemias refractarias, por ejemplo, en el paciente de la embolia pulmonar, pero ahorita vemos hipoxemias refractarias que definitivamente no sabe uno realmente qué va a hacer con ese tipo de pacientes, que eso es lo que estamos viendo en este momento, con la situación deleteria esa hipoxemia desde todo punto de vista. Acá está entonces, obviamente, lo que está pasando. En la hipoventilación que tenemos, pues está baja la PaO2. ¿Y por qué está baja la PaO2? Recuerden que si yo no ventilo adecuadamente, entonces no permito el ingreso de oxígeno en la salida de CO2. Por eso se aumenta la PaCO2. Y miren esto, la diferencia alveolo arterial se mantiene más o menos dentro de lo normal. No hay mucho problema aparentemente como mecanismo de compensación. Cuando el problema es de la difusión, como en qué caso tengo problemas de la difusión, en el paciente, por ejemplo, del edema agudo de pulmón, puedo tener problemas también en el caso de aumento de secreciones, puede haber problemas en la difusión, puede haber problema también en un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Y miren lo que está pasando. Esto sí ya es con los gases que no los vamos a tener. Me interesa esto ya. Desigualdad, ventilación, perfusión, donde hay una cantidad de espacio muerto. Como ese espacio muerto, que llamamos un espacio muerto fisiológico, no va a participar en el intercambio gaseoso, pues obviamente la PO2 va a bajar. Mejor dicho, lo que tengo yo en esos pacientes, por decírselo de alguna manera, es un aumento grande en el espacio muerto, con un agravante, que tengo áreas, le repito,
que están muy mal perfundidas. Y aparte de eso, áreas mal ventiladas. Por eso tenemos un aumento de la PaCO2. Porque aquí esto que estoy diciendo yo, ¿qué está pasando? Ese paciente, como tiene un espacio muerto tan amplio, una parte no le participa en el intercambio gaseoso, en la entrada de oxígeno, pero tampoco le participa en la salida del CO2. Por esa razón aumentan los niveles de CO2, de PaCO2. Y la diferencia alveolo arterial ya es grande. Bueno, en fin. Y hablamos naturalmente de este chun absoluto que puede estar a nivel cardíaco, que es lo más frecuente por ver nosotros, o en el problema o en el paciente que tenemos un trastorno severo que se relaciona con un estado de hipoperfusión, que hacen que la célula no entregue su CO2 y que hace que tampoco reciba su oxígeno. Bueno, entonces listo. Yo aquí no me voy a detener, el muñequito no me es muy satisfactorio. Listo, aquí lo mismo que les venía mostrando ahora. ¿Qué necesito que ustedes que tengan claro de acá, hombre? Que obviamente cuando hablo de hipoxemia, estoy hablando de PaO2 que está bajo. Cuando hablo de hipercamia, estoy hablando de CO2 que está elevado, que ya dijimos lo podemos medir a través de un sistema de CO2 exhalado, que tiene alguna diferencia con el CO2, con la PaCO2 media a través de los gases arteriales. Y el gran problema de la, que podemos tener problema de la difusión y problemas de la ventilación-perfusión. Un ejemplo de problemas con la difusión. Yo puedo tener problemas con la difusión en el paciente, por ejemplo, con el edema agudo de pulmón. Puedo tener un problema en la difusión, pero también puedo tener un problema relacionado con aumento de la membrana alveolo-capilar, con el grosor de la membrana alveolo-capilar. Y este otro que no tiene nada que ver con la difusión, que esto es lo que más nos preocupa, es estos desequilibrios, repito, ventilación-perfusión. Vamos a ver luego que cuando el paciente se prona va a mejorar y vamos a ver por qué mejora, porque vamos a alterar esa ventilación. Perfusión la vamos nosotros a manejar de alguna manera. Acá está la etiología lo mismo, acá está hipoxémica, hipercámnica, aquí está muy clarita, entonces hipoxémica, edema pulmonar, neumonía, embolia pulmonar aguda, atelectasias, broncoaspiración, contusión pulmonar, neumonitis y embolía pulmonar. Hipoxémica, ¿por qué razón? Ya lo acabo de decir, porque tengo un problema muy serio en el intercambio gaseoso. Ahora en la hipercamia tengo un problema que tiene que ver con la parte del movimiento de la caja torácica. Entonces, depresión respiratoria. ¿Cuándo la vemos? En el paciente con trauma encefálico. ¿Cuándo la vemos? En el paciente que le aplicamos sustancias o medicamentos tales como las benzodiazepinas, por ejemplo, o como los opiáceos que deprimen el centro respiratorio. En una infuria pulmonar, el paciente del trauma raquimedular. En la neuropatía, en el paciente, por ejemplo, con el Guillain-Barré. En las miopatías, en las patologías del tipo miastenia gravis y en algunas alteraciones de la columna que limitan la ventilación. Y ya tengo un problema de índole obstructivo, por ejemplo, en el caso del asma, la fibrosis quística y las bronquiectasias por acúmulo de secreciones que limitan la salida del aire y obviamente la entrada de oxígeno. Eso es como para enfocarnos un poquitico. Entonces me pregunto, ¿es hipoxémica o es hipercámica? Dependiendo de la patología. La clasificación, entonces ya hablamos de los criterios clínicos y los criterios fisiopatológicos que hemos mencionado. Entonces yo puedo tener insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Por ejemplo, insuficiencia respiratoria aguda la puedo tener en el paciente del edema agudo de pulmón, el paciente del shock cardiogénico, el paciente de la neumonía. ¿En qué paciente tengo insuficiencia respiratoria crónica? Pues obviamente el prototipo se llama EPOC, por ejemplo. Fibrosis quística, por ejemplo, puedo tener una insuficiencia respiratoria crónica. Y una crónica reagudizada si el paciente del EPOC hizo un cuadro neumónico y obviamente se reagudizó su cuadro de insuficiencia respiratoria. De suerte que mire que uno puede aprovechar esto para que decirle a las familias, así como en el paciente diabético le piden que se compre el glucómetro, en esos pacientes en la familia se les puede decir, mire, cómprese un oxímetro. Mira, el oxímetro sirve para tantas cosas. Yo no estoy haciéndole propaganda a ninguna casa comercial, pero yo el oxímetro, yo a los muchachos les digo en la universidad de manera jocosa que antes de que pidan el Logan de regalo para graduarse, pidan un pulso oxímetro que se los pueda dar la tía que es la de menos recursos y les sirve para muchísimas cosas, que luego las hablaremos. Y desde el punto de vista entonces fisiopatológico podemos tener disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, que es el FiO2. Entonces normalmente 21%.
hipoventilación alveolar, problemas en la difusión y alteración en la ventilación perfusión. Esto desde el punto de vista clínico y fisiopatológico. Cuando tengo gases arteriales en la mano, entonces sí yo me atrevo a hacer esta clasificación. Tipo 1, hipoxémica. Tipo 2, hipercámnica. Tipo 3, respiratoria perioperatoria. Y tipo 4, shock o hipoperfusión. Algunos en otra clasificación hablan que la del tipo 3 es hipoxémica hipercámnica, para algunos, en esa clasificación. Pero lo más importante es, para esta clasificación, yo necesito medir variables. Para la anterior, sencillamente lo que me va a suceder desde el punto de vista clínico para tratar de establecer qué está pasando. Les repito, tengo el paciente, llega, está desaturado, pienso, insuficiencia respiratoria tipo 1, probablemente hipoxémica. Es lo más probable que sea hipoxémica, pero si el paciente viene, estaba en las fiestas de Calarcá y se cayó de un caballo y se lesionó el tórax y viene con dificultad respiratoria y tiene enfisema subcutáneo, eso se cae de peso, definitivamente. Ahí hay una insuficiencia respiratoria, más desde el punto de vista con tendencia a la hipercapnia, por la limitación que ocasiona el trauma a nivel de la reja costal. Bueno, ahí está entonces, listo. Ya también, pues yo creo que ya lo habíamos visto, no vamos a meternos mucho en esas honduras. La tipo 1, ahí está entonces, hipoxemia con PSA2 normal o baja, caliente alveolo capilar, bueno, constituye el tipo más habitual de insuficiencia respiratoria. ¿Dónde buscamos el problema? En el parenquima pulmonar o en el lecho pulmonar, ahí es donde yo busco el problema. En la tipo 1, que es, vuelvo y repito, hipoxémica. ¿Cómo lo sé? Porque está muy desaturado ese paciente. Entre más desaturado esté, más baja la PaO2 y más grado de hipoxemia tiene. Listo, se acabó para no repetir tanto. Aquí están entonces la hipoxemia tipo 1 y las causas importantes. Mire, el infarto, insuficiencia. Aquí que estamos hablando en este lado de acá, si ustedes ven cuando hablo de infarto, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, estenosis, disfunción diastólica, le estoy en estas primeras 4 a esta difusión sistólica echando la culpa a al gasto cardíaco. Y luego hablo de la sepsis por aquellas situaciones de vasodilatación, en fin, trauma múltiple. Mire que aquí estoy hablando de lo que está pasando realmente a nivel exclusivo, casi lo que pasa a nivel desde el punto de vista alveolar, de alguna forma, lo que está sucediendo allí. En el desequilibrio de ventilación-perfusión, ahí estamos hablando de la parte del EPOC que lo mencionábamos ahorita, eh, estamos hablando también algo de embolia pulmonar, lo que les dije ahora de la pandemia. Aquí ustedes pueden ver, uno no puede como decir y meter las manos en el fuego por una sola cosa, pueden haber de las dos circunstancias en un momento determinado. Eso hay que tenerlo lo suficientemente claro. Ustedes también deben de tener la claridad con relación a lo siguiente. Los cuadros, por ejemplo, que aparecen como de anemia, recuerden que depende del tipo de anemia. Una cosa es una anemia aguda, una cosa es una anemia crónica. El paciente con anemia crónica, en principio, no incrementa ni siquiera la frecuencia cardíaca. Es un paciente que tiene 4 de hemoglobina y uno pensaría, entonces va a saturar 60. No, no va a pasar eso en la crónica porque hay un mecanismo de compensación. En cambio, en la aguda, si hay un problema severo de la oxigenación. Recuerden que la hemoglobina transporta el oxígeno. Bueno, la tipo 2, entonces estamos hablando de PaCO2 que esté elevado. Entonces, se debe considerar en esta la necesidad, mire, de ventilación asistida. Casi que estoy diciendo, ¿a quiénes le pongo oxígeno y a quiénes les pongo ventilación? Y a quiénes hay que ponerle los dos, casi que hay que ponerle los dos. Pero ¿a qué paciente le pongo yo o requiere ventilación ya de alguna manera? Pues al paciente que tiene una lesión que está ahí, que dice que está por fuera del parenquima pulmonar. Pero esto no es absoluto. El paciente con el EPOC no tiene la lesión por fuera del pulmón necesariamente. Entonces hay que analizar eso con detalle de alguna manera. Pero para decirles que estos pacientes, por ejemplo, volviendo a lo del trauma, ese paciente no está diciendo, póngame más oxígeno, dice, no, doctor, arréglame mi problema. Y es que es muy sencillo. Usted tiene un paciente, vuelve otra vez a las fiestas, se cae, lo llevan allá, usted le hace un examen minucioso que tiene que ver con la palpación. En cuanto a enfisema subcutáneo, no le pierda tiempo. ¿Qué hay que hacer? Pues póngale un tubo, se acabó. Tiene enfisema subcutáneo, ¿para qué le dar más vueltas a más cosas? A pedir radiografía, no. ¿Cuántos pacientes se han muerto por neumotoras a tensión que se pueden haber resuelto de alguna manera? Entonces, como que hay que estar como preparados ahora de... No, si tiene enfisema, pues yo, desde mi punto de vista, lo que haría sería eso. Si tiene enfisema subcutáneo, pues, porque el enfisema subcutáneo no es gratuito y seguramente acusará dificultad respiratoria. Entonces, esta parte también quiero mencionarles acá, sobre todo en los pacientes con el EPOC, que son pacientes hipercámnicos la gran mayoría.
Recuerden que el paciente con el CO2 que él tiene elevado, con ese es que trabaja el centro respiratorio, entonces no podemos normalizar, igual cuando uno tiene la presión elevada, no la puede bajar de manera abrupta, igual pasa acá. Entonces tengo que tener también cuidado la parte de ventilar esos pacientes. Bueno, acá está. Tipo 2, para no demorarme mucho. Dice, ¿ahora va a hablar del tema? Pues no sé, apenas estoy comenzando. Bueno, listo. Entonces, aquí están los otros tipos de insuficiencia respiratoria, que no voy a mencionar mucho en ellos. Hemos hablado. Ahora sí, como que hablemos un poquito a ver si de pronto habla de lo que nos interesa. Pero era necesario hacer ese barrido. Me da pena con ustedes, pero no puedo abandonar la fisiología. Acá está entonces los signos y los síntomas. Entonces, hipoxemia, disnea, taquipnea, incoordinación, respiración toracoabdominal, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico. En fases avanzadas, triste, muy lamentable, ocasión de hipotensión y bradicardia, el principio del fin. Signos y síntomas de la enfermedad de base que ocasiona insuficiencia respiratoria. Eso es de lo de hipoxemia. La desorientación, la obnubilación, la taquicardia. Mire que algunos son muy similares, pero vea, usted tiene un paciente que no tolera el decúbito, que el patrón respiratorio es irregular, que se quita el oxígeno. Señor, póngase el oxígeno, no se lo quite. Se lo quita otra vez, se mueve, se voltea, se cambia. Está haciendo insuficiencia respiratoria aguda, muy seguramente puede ser hipóxica hipercámnica. Que se quede quieto, que el señor que está en la camilla se quitó todo eso y que se quiere ir y se sienta al borde de la camilla. Ese paciente está en insuficiencia respiratoria. No le pierdan mucho tiempo a ese paciente. Ustedes recordarán que generalmente uno siempre atribuye a los estados de desorientación en la noche en los ancianos. No, ese paciente es porque está hipoxémico. Pues seguramente que de alguna manera sí. Pero miren esta lucha tan grande con esos dos pacientes. Imagínense, tiene hipoxemia y tiene hipercamia, tiene una doble lucha. Pero mire que en fases avanzadas, como aparece en la hipoxemia, hay hipotensión y hay bradicardia. ¿Y por qué hay hipotensión y hay bradicardia? Porque hay problemas con la oxigenación. Los problemas con la oxigenación pasan una cuenta de cobro. Es un corazón que obviamente no recibe un aporte de oxígeno adecuado y fuera de eso, para acabar de completar, está hipotenso. ¿Por qué está hipotenso? Porque no está en la capacidad de llevar a cabo el bombeo adecuado. Y para llevar a cabo el bombeo adecuado, la función como bomba del corazón requiere que de aporte de oxígeno y requiere de aporte de nutrientes. Si no tiene oxígeno, no tiene nutrientes, no va a poder hacer su trabajo. Y esto es obviamente, para muchos de los casos, la hipotensión y la bradicardia es el principio del fin. Evaluación diagnóstica, que toma el examen físico, que yo creo que hay que hacerlo. Yo voy a aprovechar y echar la cuñita porque vengo de allá, de la UCI. El examen físico, entonces tenemos que centrarnos, no podemos demorarnos ya como demasiado tiempo, porque todos los pacientes son potencialmente infectantes de COVID, no se puede olvidar, no se puede minimizar. Entonces, tampoco para voltearlo a ver y no terminar como, con todo respeto, con los legistas viendo al paciente de lejos, de ninguna manera. Hay que abordarlo de cierta forma. Entonces, ahí el examen físico, vamos a mirar. Hombre, ¿qué voy a mirar en el examen físico? Comienzo desde la cabeza hacia los pies. Miro, voy a evaluar, por ejemplo, si tiene algún cambio pupilar, voy a evaluar si tiene aleteo nasal, miro en el tórax si tiene uso de músculos accesorios o no, patrón respiratorio toracoabdominal, cambio de posición del paciente, lo palpo, voy a ver qué pasa con él, bueno, en fin, muchas cosas de esas. Y en los exámenes auxiliares, pues aquí colocamos los gases arteriales, pero que quede claro que los gases arteriales no son la condición específica para establecer de alguna manera si está en insuficiencia respiratoria o no, que me la clasifica así, pero no tengo gases arteriales, no puedo hacer diagnóstico. Eso no puede ser así. Ni tampoco la placa de tórax. ¿Que me va a aclarar la etiología? Probablemente sí. Si hago una buena historia clínica, el paciente me dice que es un paciente fumador, por ejemplo, pues que espero que probablemente tenga una insuficiencia respiratoria hipercápnica porque está reteniendo CO2, que es lo que pasa en esos pacientes. Si es un paciente asmático, pues voy a pensar en lo mismo por el broncoespasmo tan severo que tiene. ¿Qué pido en los exámenes? Entonces, un cuadro hemático, una creatinina, pido un BUN. A veces, pues sí puedo, solicito electrolitos, pero me debo defender por lo menos con ese tipo de exámenes. También, ¿qué puedo pedir? No se les olvide, hay que pedir un parcial de orina. Muchos pacientes vienen por una situación y es que puede estar, óigase bien, el paciente puede estar confuso y con problemas relacionados con aumento en la frecuencia respiratoria. No sé si ustedes habrán leído el Surviving de Sepsis. El Surviving de Sepsis o la campaña Sobreviviendo a la Sepsis cambió ahorita toda la definición de sepsis
y estableció una cosa que se llama el QSOFA, QSOFA, O minúscula, SOFA, de sofá, de sentarse uno ahí. El QSOFA evalúa 3 parámetros. Primer parámetro que evalúa, un compromiso del sensorio para hablar de una posible sepsis. Segundo, una frecuencia respiratoria mayor de 22. Y tercero, una presión arterial con una sistólica menor de 100. Con 2 criterios le puede indicar a uno que ese paciente puede estar haciendo un cuadro de sepsis. Lo que quiero decir, ¿y por qué les digo entonces? Porque es que yo no tengo que manejar simplemente el cuadro de la insuficiencia. ¿Qué llevó al paciente a la hipoxemia? Entonces tengo que buscar otras cosas que lo hayan llevado a la hipoxemia. En los pacientes ancianos, una infección urinaria, por ejemplo, puede ser la causa de la misma desorientación. Aquí debe quedar claro que hay una serie de elementos que son comunes a otras cosas. El paciente no solamente está desorientado por insuficiencia respiratoria, puede estar desorientado porque tenga un trauma craneoencefálico, qué sé yo, una lesión ocupando espacio, bueno, una intoxicación, muchas cosas. Bueno, aquí están en todos los paraclínicos. Mire que aquí los gases arteriales, pues, no los van a tener a la mano, pero sí van a ver que hay una PaO2 que está baja, una CO2 que puede estar normal, una CO2 que puede estar elevado. Y en consecuencia, la PaO2 anda cogida de la mano con la saturación, como ya lo vimos. Si yo tengo una PaO2 en 55, seguramente mi saturación deberá estar por debajo de 60. Bueno, el hemograma para mirar algún proceso infeccioso, creatinina, urea y los electrolitos. La hipocalemia severa es causa de falla muscular e insuficiencia respiratoria. ¿En qué pacientes puede haber hipocalemia? Recuerden que, uno, dos, los pacientes que usan esteroides pueden hacer hipocalemia. Dos, los pacientes que utilizan insulina pueden hacer hipocalemia. Tres, los pacientes que utilizan beta-2 también pueden hacer hipocalemia porque recuerde que la insulina y los beta-2 promueven entrada de potasio al interior de la célula y pueden hacer hipocalemia. Entonces, a veces un paciente con una parálisis ahí, con una debilidad muscular generalizada, pues hay que pensar en muchas cosas neurológicas, pero no olviden para nada los niveles de potasio. Máximo si ese paciente toma diuréticos, entre otras cosas. Y la creatinina y el BUN, pues obviamente es claro. ¿Por qué razón creatinina y BUN? Porque el paciente puede tener una hiperazuemia, una falla renal, y la falla renal la lleva a acidosis metabólica. Y como mecanismo de acidosis metabólica, ¿qué se hace? Se hace hiperventilación, que después de que se cansa pasa hipoventilación y ya retiene CO2. La imagenología, entonces, el RX de toras y el TAC de toras, que ahorita está muy de moda el TAC de toras. Como en nuestro medio donde están, hay una RX de toras, entonces le pedimos una RX de toras al paciente. Y el RX de toras nos va a dar alguna información sobre muchas cosas, sea atrapamiento de aire, horizontalización de las costillas. Hombre, creo que estoy hablando de un paciente seguramente con EPOC, pero si voy a encontrar derrames pleurales bilaterales, cefalización de flujo, cardiomegalia, hombre, ese paciente probablemente está haciendo una falla cardíaca. Porque le repito, no es solamente manejar la insuficiencia respiratoria como tal, sino la causa que probablemente la llevó allá. Y el TAC de toras, pues ha ganado pudiéramos decirlo, ha ganado un punto muy alto ahora con lo del COVID, que a veces no, la RX de toras nos deja con algunas dudas y el TAC de toras nos da un poquitico o nos da mayor información. Casi que todos los pacientes ahorita, TAC de toras, pero que quiero decirles, no solamente ese es el punto clave del diagnóstico, hay que hacer un muy buen interrogatorio. Bueno, acá está el algoritmo, pues aquí nos seríamos mucho rato, creo que ya lo hemos visto. Aquí lo que hacemos es criterios clínicos, cómo está la PaO2, si está por debajo de 60, ¿cómo lo sé? Saturación por debajo de 90. ¿Y sí? Pienso en insuficiencia respiratoria aguda, me voy para mi lado, para el CO2. Si le mido el CO2 exhalado, el CO2 exhalado me está dando 75-80, listo, me vengo por este lado. Bueno, para pensar qué puede estar sucediendo con ese paciente. Este es como el algoritmo, pues, diagnóstico grande para pensar, bueno, en qué, por qué lado me voy a ir. ¿Me voy por el lado de la oxigenación, por el lado de la PaO2, o me voy por el lado de la PaCO2? Y ya establezco si está alta, si está normal o está baja. Y voy a pensar entonces qué puede estar sucediendo en esos pacientes. Eh, Aquí por el lado de la PaCO2 alta y con la diferencia eh, de la presión alveolar con la presión arterial de oxígeno, yo puedo entonces mirar algunas cosas importantes. Debo decirles que los pacientes, por ejemplo, con el COVID hacen un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto que no es más que un edema pulmonar. Pero ese edema pulmonar es un edema pulmonar de permeabilidad, diferente al edema pulmonar de origen cardiogénico, donde es relacionado obviamente con disfunción sistólica, para aclarar un poquito eso.
y obviamente esto se debe a la liberación de citoquinas, interleuquinas y otras cosas más. Bueno, listo, entonces el manejo inicial, el paciente estar en posición semisentada, administramos oxígeno, miramos cómo se comporta, cómo mejora la oxigenación, canalizamos. Hay una mnemotecnia que se llama MIO. No sé si la van a escuchar, no por el de Cali, MIO. Cuando el paciente llega, ¿yo qué hago? Uno, lo monitorizo. ¿Qué es monitorizar al paciente? Pues obviamente colocarle los electrodos a ese paciente, mirar la frecuencia cardíaca, el trazado electrocardiográfico. La monitorización puede estar inclusive acompañada de ponerle un pulso oxímetro. Dos, invasiones. Colocamos en dos, buscamos dos accesos venosos. Y finalmente le ponemos oxígeno. Todo paciente que llega, uno puede decir, es mío, no para que lo vaya a manejar siempre, sino mío, monitorización, invasión, oxígeno. Listo. Y obviamente hacemos el famoso ABC, lo de la vía aérea, la respiración y la circulación. ¿Cómo evalúo yo obviamente la circulación? La circulación yo la puedo evaluar de manera muy sencilla. La puedo evaluar con la tensión arterial, la puedo evaluar de alguna manera con la saturación, de ahí puedo evaluar el grado de circulación que ese paciente tiene y voy a evaluar entonces la parte respiratoria de acuerdo al patrón respiratorio, en fin, y lo demás. Siempre tenemos en cuenta el famoso ABC para poder proceder qué es lo que vamos a hacer con ese paciente, en fin, ir resolviendo la situación con el mismo. Y aquí está entonces manejo avanzado de la vía aérea, evaluación de la ventilación, enlace de evaluación de la circulación y de la evaluación neurológica. Eso es lo que uno trataría como de resolver o de mirar en esos pacientes, cómo está la vía aérea. Puede ser que la vía aérea esté, por ejemplo, obstruida. Punto uno. Punto dos, podemos tener problemas con la vía aérea relacionados con que ese paciente está haciendo, por ejemplo, un broncoespasmo o que ese paciente se broncoaspiró en los pacientes neurológicos. Y la ventilación, mira, el patrón respiratorio es regular o es irregular. ¿Usa músculos accesorios o no usa músculos accesorios, por ejemplo? ¿Hace uso de aleteo nasal o no aleteo nasal? Casi que una lista de chequeo muy rápida, que hay que aprenderla en el tiempo. Y la circulación, ya lo dijimos. ¿Cómo evalúo yo la circulación? Obviamente, la saturación me puede a mí evaluar la circulación, de cómo está, obviamente. ¿Qué más? La famosa prueba de Pueblo que yo le digo a los estudiantes. ¿Cuál es la prueba de Puebla? ¿Cómo está el llenado capilar? Y la evaluación neurológica, ¿cómo está su estado de conciencia? Ahí están la A, B, la C y la D. Bueno, aquí yo me voy a meter un poquito y voy a hablar para el caso nuestro de algunos criterios clínicos que me hacen a mí, me están demostrando que ese paciente tiene signos de trabajo respiratorio. ¿Cómo sé que ese paciente tiene signos de trabajo respiratorio? Patrón respiratorio regular, toracoabdominal, disnea, no tolera el decúbito, uso de músculos accesorios, tirajes subcostales, y la taquimea. Miren ustedes acá, taquimea mayor de 30 y un índice de SAFI que les voy a vender más tarde. Mire, SAFI, miren esto, saturación versus FiO2 de 300 y el paciente requiere oxígeno, que podemos comenzar obviamente con eh, una cánula nasal o ahora como estamos en esta pandemia con una cánula de alto flujo y podemos utilizar máscara de reinhalación. ¿Cómo voy escalando esto? De acuerdo a la respuesta del paciente, de acuerdo a cómo esté. Ahora, ¿en qué momento se decide que ese paciente tiene que intubarse? Pues cuando tiene signos de franca insuficiencia respiratoria o de trabajo respiratorio, que yo lo coloco como tal, y ese paciente tiene un severo trastorno de la oxigenación, mire lo que dice acá, y no mejora con máscara no reinhalación, y la saturación le pone máscara no reinhalación y le sigue saturando por debajo de 90, y sigue con trabajo respiratorio. Ese paciente no se deja acostar, no se mueve, está diaforético, está confuso, puede estar nubilado. Ese paciente dice, mire doctor, y tiene tirajes subcostales. Ese no le está diciendo, doctor, cámbieme el Ventura del 35 por Ventura del 50. Le dice, doctor, vea, míreme un ratico y póngame algo que me ayude. Les repito nuevamente, lo mecánico, mecánico se resuelve. Criterios gasométricos, estos son para nosotros. Aquí hay una clasificación que habla de los criterios de Berlín, que no me voy a meter ahorita en eso, para hablar del SDRA. Sí, que no es del caso, pero paciente con PaFi2 menor de 200, necesita necesitar oxígeno superior a 0.4 para conseguir saturación mayor del 92%. Entonces, ese paciente dice, yo creo que por gasometría lo debo intubar. Y si en la gasometría de una PaC2 elevada, ese paciente habrá que intubarlo. Definir entre no invasiva e invasiva es una cosa que habrá que analizar más en detalle. Aquí está nuevamente cómo evalúo la vía aérea, buena ventilación y circulación. Miren esto.
La A, pues ya tendremos mantener la vía aérea permeable. Bueno, si es un niño, y depende cómo esté, pues traccionar la mandíbula, en fin, la triple maniobra de la vía aérea, en fin, despejar la vía aérea para el caso de secreciones, en fin, retirar cuerpos extraños dependiendo del caso. Buena ventilación, monitoriza la saturación de oxígeno con oximetría de pulso. ¿Y qué más vamos a hacer ahí? Obviamente, para mejorar esa ventilación, pues vamos a hacer uso de terapia inhalatoria si es del caso que la necesitamos, que ahorita hablamos un poquitico de eso. Y la circulación, pues definitivamente la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la presión arterial y para mí la oximetría también me da mi información sobre cómo está la circulación de alguna manera, aparte pues de lo clínico. Acá está entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, métodos para administrar oxígeno. Entonces, así depende obviamente el oxígeno que le vamos a dar al paciente. Si ese paciente está consciente o ese paciente está inconsciente. También de qué depende, del Glasgow. Depende que el paciente proteja o no proteja la vía aérea. Un paciente con Glasgow menor de 7/15 se intuba porque no protege la vía aérea. Si el paciente no tose o moviliza muchísimas secreciones, no hay que perder tiempo con ese paciente. Si el paciente está en estado de inconsciencia, le repito, Glasgow por debajo de 7, ese paciente se intuba. Se llama protección de vía aérea. Eso es lo que vamos a analizar un poquitico más adelante. Acá están cada uno de, pudiéramos decirlo, de las estrategias, de los mecanismos para suministrar el oxígeno al paciente y en promedio cuánto nos da de oxígeno a nosotros. Eso es lo que quiero que lo miren ustedes ahí, más o menos. Entonces yo puedo tener una cánula nasal de 28 al 40%, una máscara de no reinhalación del 70 al 95%, un Venturi puede ser al 35%, un Venturi al 50%, depende del color que tenga ya. Y obviamente la cámara cefálica de Hull, que eso es más como en pediatría, como en los recién nacidos. Aquí donde está esta cánula nasofaringea, eh, mm, vale la pena, pues en algunos casos se ha utilizado como tal, es una cánula que se pasa por la nariz, se va a la faringe y se conecta con oxígeno. La verdad, pues no lo usamos con mucha frecuencia. ¿Qué no tengo acá colocado? Las cánulas de alto flujo que obviamente están jugando un papel muy importante en los trastornos de oxigenación en los pacientes con COVID. Entonces, repito, ahí dice consciente y vía aérea permeable, permeable. Si el paciente se deteriora del sensólogo, un Glasgow menor, ahí lo estamos colocando 9, pero generalmente trabajamos con menor de 7/15 por defecto mecánico en la glotis, entonces ese paciente se intuba. Pacientes de politraumatismo, y sugiero intubarlos con ese Glasgow antes de mandarlo a hacer el recorrido que los pacientes hacen por radiología. Porque usted sabe que se les mandan estudios de columna cervical, columna torácica, le mandan también de cadera, si tiene una fractura también. Entonces, mientras le hace ese recorrido por radiología y el Glasgow está muy bajo, antes de que ese paciente pare por allá, mándelo intubado a hacer ese tipo de procedimientos, es mejor. Pero les repito, depende del Glasgow. Si el Glasgow está en un Glasgow 10/12/15, pues ¿para qué lo va a intubar si no tiene criterio? Pero si el Glasgow está 7/15, lo ve como somnoliento, ese paciente se mueve, tiene posturas anormales, no le pierda tiempo a eso. Váyase tranquilo a que le hagan esos exámenes con ese paciente intubado. Acá está indicaciones de ventilación mecánica, mecánica respiratoria, frecuencia mayor de 35, capacidad vital, bueno, la podemos medir allá, ventilación por minuto menor de 3 litros por minuto. Intercambio gaseoso, PaO menor de 60. Pero mire, PaO menor de 60, con FIO del 50. Es el paciente que dice que a pesar de FIO al 50 sigue saturado, no mejora, no mejora. PaCO2 mayor de 50 y pH menor de 7,25, o sea, una acidosis respiratoria. Eso es en los gases. Y las indicaciones clínicas ahí están muy claritas. Hipertensión endocraneana, aumento de trabajo respiratorio, tórax inestable, en fin. Y frecuencia respiratoria mayor de 30 a 35 por minutos. Obviamente se contextualiza el paciente, pero para estos casos están las indicaciones de ventilación mecánica. ¿Qué paciente los lleva a ventilación mecánica? Y sobra decir que son las indicaciones obviamente previas para intubación. Esas son las consideraciones importantes para llevarlo a ventilación mecánica. Aquí está una lista de chequeo que les coloqué acá, que vale la pena que ustedes la tengan en cuenta. ¿Por qué vuelve el COVID-19? Porque en este momento estamos en eso. Entonces hay que estar muy atentos.
A donde fueres, haz lo que vieres. Y ahorita estamos con esto. Entonces ahora cualquier persona que tenga dificultad respiratoria, se sature, pues uno lo primero que lleva a la mente era que es un COVID. Es posible que sí, es posible que no. Entonces esta listica de chequeo que estoy colocando acá es previa, que usted va a hacer la lista de chequeo antes de ir a la intubación, porque la intubación debe ser intubación programada. Pero ¿cómo así que programada? Sí, en el tiempo. Ahora no estamos para esto. La medicina ha cambiado mucho. Uno puede ir con un paciente que no, que sospecha tenga en pura carrera, hay que preparar esto. Se supone que eso debe estar ya listo, así como hacen lista de chequeo los carros y lo demás. Ahí están los roles de cada uno de los que tienen que hacer, los insumos listos, bolsa, mascarilla, el tubo, el mandil, el lubricante, laringoscopio, pues ahora han cobrado un poquitico, pues con mayor frecuencia el video laringoscopio, pues no es una situación que uno la vea pues como, no. Si lo puede tener, qué bueno, da tranquilidad, se gana tiempo en muchas cosas con los pacientes, está usted mucho más tranquilo, pero pues a veces no se puede tener. También hay que mirar, venga, ahorita lo vamos a ver, cuáles son los fármacos que yo necesito para esto. Hay que dejarlos claro, no en pura carrera. Eso se ve fácil siempre y cuando uno lo esté haciendo y lo tenga plano y lo tenga organizado, listo. Entonces, quiero dejarles este mensaje. Ante la circunstancia en la cual estamos, cuando se vaya a intubar un paciente, se hace con todas las elementos de bioseguridad y de protección que se requieren, que ahorita les voy a mencionar un cuadrito para allá que se necesita para eso, pero no podemos irnos ahora de cualquier manera sin tapabocas y sin nada pues allá y sin guantes, porque yo no sé qué pueda pasar con ese paciente, entonces no se puede minimizar ningún paciente ni descuidar. Siempre, ahorita les contaré cuál es el plan A, cuál es el plan B, el C y el D de la vía aérea. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Es una vía difícil, no es difícil. Bueno, venga, en fin. Si ese paciente es un paciente con COVID, entonces luego hablaremos un poquitico, eso sí que queda el tiempo. Debe siempre de quedarse fuera del sitio donde se intuba el paciente otra persona, que es la que va a colaborar por si de alguna razón quien está dentro no lo puede hacer. ¿Quién intuba? El que tenga mayor habilidad para hacerlo. Pero obviamente no quiere decir entonces siempre Julano, y si Julano no está, ¿qué voy a hacer? No. Pero en lo posible, en los pacientes con COVID, sí hay que buscar, pudiéramos decir, la persona con más experiencia, por lo menos en intubar, para evitar este tipo de cosas. Toda esta lista de chequeo me parece pues muy interesante. Mire todo ese tipo de cosas que hay acá, pues que yo no voy a meter mucho, pero les solicito que tengan muchísimo cuidado en estos pacientes. Acá está, valoración previa a la intubación, mire lo que hablamos de ahorita. Aérea, tener listos todos los dispositivos para manejo de la vía aérea. No un tubo, son dos tubos. El buggy es una cosa muy buena. Ese sistema es una especie de dispositivo que a uno le sirven. Usted no se imagina, cuando uno mete el laringo y abre la boca del paciente y ve las cuerdas vocales que alcanza una lucecita, porque uno dice que ese tubo nunca va a pasar. Ese buggy es excelente. Usted lo pasa por ese orificio, que es muy delgadito, haga de cuenta como una especie de pitillo que usted lo pasa por ahí y luego ensambla su tubo por ahí. Es excelente. Bueno, y obviamente máscaras laringas. Hay que estar dispuestos con diferentes planes para uno no llenarse de problemas. Acuérdense ustedes que cuando veamos ahorita la secuencia de intubación rápida, cuando uno utiliza relajante y no puede intubar el paciente, se enreda, pero bastante, porque si no lo ventila bien, ese paciente relajado se le va a complicar un poco más. Bueno, buena ventilación. Aquí hay una cosa muy importante en la parte de la ventilación. Acuérdense que ahorita no utilizamos, obviamente, sistema de ambú. Estoy hablando de la intubación. No se utiliza sistema de ambú, utiliza una máscara de reservorio. Al paciente no lo preoxigenamos con ambú como lo hacíamos antes. Debe quedar muy claro. Por el riesgo de aerosoles, por el riesgo de aerosoles. Entonces ya no se oxigena de esa manera. Preoxigenar, lo que hablábamos ahí antes, dele ambú hasta que no, ahora ya no. En este momento no, porque tenemos riesgo de que haya mayor número de aerosoles circulantes y que tengamos riesgo de llegar a contaminarlos. La circulación, entonces hay que mirar los accesos venosos, cómo están antes de. Bueno, y valorar la posibilidad si es una vía aérea difícil o no es una vía aérea difícil. Si es una vía aérea difícil de entrada, pues obviamente voy a mirar algunas opciones con una máscara laringia o voy a ver qué más puedo hacer con el paciente. Aquí está, para no demorarme mucho, cómo se organiza. Mira, la puerta de entrada está cerrada. Afuera
hay un operador que está dispuesto a ayudar al que está adentro, por aquí hay un corredor, un circulante que lleva y trae cosas, cámbiame el tubo, tráigame otra cosa, en fin. Y en lo posible, yo sé que no es fácil, nosotros vivimos de eso, tratar de estar lo más calmado posible, porque nos indisponemos. Si usted no puede intubar, la culpa no es del auxiliar, la culpa no es de la jefe, no es de la terapeuta respiratoria, es su problema, doctor, para que no se haga a tirar las cosas y a madrear, a indisponer a todo el mundo allá. No, venga, calmados, venga, calmados. Un intento no fue capaz, que pase el que está afuera. Y venga, ayudémonos de alguna manera. Pero tenemos que estar un poquitico calmados frente a lo que estamos haciendo. Importante, tres cosas. Recuerden, siempre cuando se va a intubar, analgesia para el paciente, sedación y el relajante que se pone de último. El relajante no se pone de primero. Es como si a usted lo cogieran, lo abrazaran y lo apretaran. Lo relajaran pues de un momento a otro y sin sedación y sin analgesia, ¿qué puede pasar? Listo. Y los elementos de protección. Aquí está. Aquí está la secuencia de intubación rápida. Tiempo en minutos. Preparación menos de 10 minutos. No hay que el carro de paro, pero Julián las llevó la casa, las llaves para la casa. No, señor. Preoxigenación, menos de 5 minutos. Ya les dije, contraindicación de la preoxigenación con sistema AMBO, que en este momento no se debe de hacer. Pretratamiento, que es básicamente, pues, obviamente, iniciar el proceso de inducción. 20 a 30 segundos, protección de la vía aérea. 45, posicionamiento del tubo. Y al minuto, mirar a ver cómo está el tubo post-intubación. Eso es secuencia de intubación rápida, preparados, pero sabemos qué estamos haciendo y en lo que estamos, por favor. Aquí vean los medicamentos. Midazolam, dosis de inducción de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Tiempo de inicio de efecto 60, 90. Le puse el midazolam, ya arranque, no, espérese. Acuérdese que con el midazolam pasan dos cosas. Uno, es obviamente una benzodiazepina, deprime el centro respiratorio. Cuando usted esté con el paciente y le esté, obviamente, acuérdese la triple maniobra de la vía aérea. No se les olvide la hiperextensión del mentón, la levantar la cabeza de ese paciente. Ojo con eso. Duración del efecto de 15 a 30 minutos. Midazolam, benzodiazepina, de acción rápida. ¿Qué otro problema tiene el midazolam? Produce un estado de hipotensión. A veces uno le coloca un bolito de líquidos porque le pone 4 miligramos de midazolam o 5, al momentico la presión va para abajo y se complicó la situación. Entonces, un bolito de líquidos, le pone un poquito de tren al paciente, en fin. Y la dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, si usted multiplica 0.2 por 70, pues le va a dar una dosis por ahí como de 14. Generalmente es una dosis relativamente alta. Yo diría que por ahí con unos 5 o 6 miligramos. Más bien, es mi punto de vista de unas dosis bajas y luego la titula un poquitico si es necesario. Usted le coloca una dosis, una ampolla de midazolam a un paciente y lo deprime y se agarró a correr. Se le puso hipotenso y se le complicó la situación. También puede utilizar diazepam. Cuando uno no tiene midazolam, no quisiera tener todo, pero si no, puede utilizar el diazepam. También deprime el centro respiratorio. Obviamente, si ustedes ven el tiempo de inicio del efecto del diazepam es un poquitico más tardío comparado con el del midazolam. Analgésico. Analgesia, entonces tiene fentanilo, que hace parte del grupo de los opiáceos, de 1 a 3 microgramos por kilogramo, microgramos por kilogramo. Yo quiero, de paso, me da una pena con ustedes, pero quiero aprovechar porque no nos vemos como mucho. Yo quiero aprovechar, trato de acabar a la una que sea, quiero aprovechar algo de lo siguiente. No podemos manejar, aunque este no es el tema de intubación, no podemos manejar el concepto, póngale 3 cc, póngale 2 cc. No, definitivamente no. Póngale 3 miligramos, póngale 100 microgramos, póngale tantos microgramos en el caso del fentanil. Yo le voy a poner, póngale 2 cc por 2 cc. ¿Cuál es 2 cc? No, señor. Eso no debe de pasar. Yo hablo cuántos miligramos y cuántos microgramos le pongo al paciente en el caso del fentanil. Debo de saber cuánto. Y no 2 cc ni 3 cc. Porque imagínense el fentanilo. Usted le pone 2 cc o 3 cc, mire cuánto viene la ampolla. Viene de 500 microgramos. Imagínense lo que vale a colocarle eso. Entonces, por favor, entonces, yo hago la cuenta, yo puedo tener, mire, 5 miligramos de midazolam, por ejemplo, de fentanil, 100 microgramos. Y el que esté está atento con eso, que son 100 microgramos. Bueno, ya dije eso. Propofol, muy bueno como inductor, la verdad, muy bueno. El propofol, un inicio de acción muy rápido.
el efecto dura 5 a 10 minutos, tiene algunos problemitas como que es muy liposoluble, va hacia el sistema nervioso central, por ahí con el GABA, entonces produce un poquitico de sedación, produce hipnosis, tiene propiedades antieméticas, como ahí aparece anticonvulsivantes, y para algunos es muy bueno en los pacientes con aumento de presión intracraneal. Y miren esto, tiene un problema muy serio, un costo muy alto del propofol, y es que sencillamente compromete la función cardiovascular, o sea que baja mucho la presión arterial. También lo hace el midazolam, pero el propofol lo hace mucho más. Pero es una muy buena opción. Los bolitos de propofol también se utilizan en los pacientes con estados de agitación, pero el paciente que está intubado, no el paciente que no está intubado, yo no voy a colocarle propofol, el paciente que está intubado le pongo propofol, 1 miligramo por kilo, 50 o 60 miligramos. Recuerden que eso viene que al 2%, y hay que saber al 2% a cuánto equivale en miligramos. Entonces un mililitro equivale a 20 miligramos. Mucho ojo con esos porcentajes y la interpretación en términos de miligramos. Eso hay que sentarse, mirarlo bien, hacer el ejercicio para no ir a cometer errores. El tiopental, pues eso ya es para nosotros allá, no lo voy a mencionar acá. Generalmente no se utiliza por multiplicidad de razones para el caso de ustedes y nosotros cada vez lo utilizamos menos también. La ketamina es muy buena, algunos que se formaron en tiempo atrás con la ketamina daban anestesia, solamente que produce un estado de disociación bárbaro también. Pero mire que la ketamina sabe en qué es muy buena. Los pacientes, aquí aparecen los pacientes con, con EPOC, por ejemplo, que tiene un broncoespasmo severo, es muy bueno porque tiene un efecto relajante en la musculatura lisa, pero también hay que tener mucho cuidado en hacerlo. Pero se puede utilizar la ketamina. Y relajantes musculares, pues aparece la succinilcolina, que es la que más frecuentemente utilizamos nosotros, en fin. Y ya aparecen otros, obviamente, como el rocuronio, que es como de otro nivel, que lo utilizamos mucho en las unidades de cuidado intensivo. De paso, el rocuronio les quiero decir que lo utilizamos, obviamente, cuando se va a pronar un paciente y se hace necesario relajarlo, entonces utilizamos ese tipo de kit. Esto que les muestro aquí de secuencia de inducción rápida, les digo de una vez, es tomado de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, el protocolo que sacaron cuando se habló de COVID. Ahí está entonces, esa secuencia de inducción rápida, cómo está definido, la dosis y todo lo demás, ahí pueden ver ustedes lo que se recomienda con relación a eso. Entonces, recuerden, analgesia, sedación, relajante. Algunos utilizan silocaína con alguna buena opción. Silocaína intratraqueal se puede utilizar de algún momento si se dispone de la misma. Bueno, manejo avanzado de la vía aérea, aquí están las recomendaciones para no demorarme mucho. Ahora me voy para la ventilación mecánica no invasiva. No invasiva. Esa ventilación mecánica no invasiva, entonces, obviamente, está, oiga, contraindicada en el paciente que hace una parada cardíaca, en el paciente que está hipotenso, que tiene arritmias, en el paciente que está inconsciente, en el paciente que no colabora, nada, en el paciente que está lleno de secreciones, no le utilizo no invasiva. En el paciente que tiene obstrucción de la vía aérea, no utilizo. En el paciente con trauma encefálico, no utilizo no invasiva por el riesgo que tiene ese paciente de que se broncoaspire o que por aumento de presión intracránea presente emesis, por ejemplo. Trauma craneofacial, obesidad mórbida, esas son contraindicaciones para ventilación mecánica no invasiva, que equivale básicamente a colocar una máscara como tal conectada a un ventilador que genera una presión, pero que no tiene un dispositivo al interior de la vía aérea. Aquí están los sistemas de bajo flujo y de alto flujo. En fin, aquí el que más manejamos son estos con reservorio, pero también están las cánulas de alto flujo, que serían una muy buena opción tenerlas en este momento de la pandemia por los trastornos de oxigenación de los pacientes. Aquí está esto. Aquí están los ventiladores, en fin, los sistemas de bajo flujo que todos conocemos nosotros. A esos sistemas de bajo flujo le podemos adecuar nosotros, ya se los decía a ustedes, les podemos adecuar para que se pueda medir CO2. Si yo tengo mi monitor y el monitor tiene un sistema para medir CO2, es muy fácil hacerlo, colocarlo aquí alrededor de la cánula y Spy le mide el CO2 de ese paciente para mirar que el monitor no lo pueda medir. Acá están los de alto flujo, los de bajo flujo, generalmente son las cánulas nasales y máscaras con reservorio, entre otras cosas. ¿Para qué oxigenamos el paciente? Obviamente, pues mejorar el aporte de oxígeno. Disminuye en parte el trabajo respiratorio porque estamos dándole oxígeno y ya se van capacitando algunos músculos para poder llevar a cabo su trabajo como tal. Disminuye parte del trabajo respiratorio. Y lo más importante, corregimos la acidosis, porque la acidosis nos lleva a qué básicamente?
donde está el metabolismo anaerobio, a la producción de ácido láctico, a acidosis, y la acidosis es deletérea desde la parte cardíaca hasta la parte vascular. Evaluación de la ventilación, aquí estamos. ¿Cómo vamos entonces? Mejoría de los síntomas y signos de la hipoxemia. El paciente satura un poco mejor. Vemos que la oximetría está subiendo y con los gases arteriales vemos que se va controlando el pH. Vemos que se va controlando el pH. ¿Aló? Gracias, estoy. Dígame. Ahorita. Apenas salga la recojo. Bueno, listo, perfecto. Sí. Sí, hay almuerzo. Ahorita le llamo. Bueno, entonces, es la forma de hablar del paciente. Yo le digo que respira mejor, en fin, la saturación mejora, el paciente se ve en mejor condición, el paciente está menos confuso. Bueno, todo lo que vimos al inicio. Estoy hablando de la parte relacionada con oxigenación, pero si el problema es de ventilación, ya está muy claro. Acá está. Entonces, evaluación del compromiso circulatorio, los pulsos, el llenado capilar, la tensión arterial, la auscultación cardíaca y el monitoreo electrocardiográfico. Estos pacientes tienen tendencia a producir trastornos del ritmo cardíaco. De paso, los pacientes con COVID generalmente se pueden asociar a trastornos del ritmo cardíaco, que quede claro. Y los pacientes también, hipoxémicos, también lo pueden hacer por hipoxia, ¿no es cierto? Por la misma isquemia, por el grado de acidosis también se altera el se altera a nivel cardíaco. Recuerden ustedes que los estados de acidosis predisponen a un miocardio que es bastante susceptible de entrar en paro. Ustedes recuerdan las famosas H y las famosas T, puedo referirme a las H, hidrogeniones, importantísimo, hipercalemias, hipocalemias, hipoxia, hacen parte de las famosas H que pueden llevar a un paciente al paro cardíaco. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Evaluación del sensorio, entonces cómo está el estado mental del paciente. Y hay que buscar, obviamente, en la de evaluación neurológica, hay que buscar signos neurológicos de compromiso de ese paciente. Complicaciones, entonces, pulmonares, que ya le hemos visto, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, el paciente se puede ir a un grado de un infarto sencillamente. ¿Por qué? Porque se altera el balance entre aporte y demanda de oxígeno. Y neurológica, los estados prolongados de hipoxemia llevan a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso puede ocurrir en ese tipo de pacientes, lo vemos con alguna frecuencia. Complicaciones renales, ¿por qué? Por la misma hipoxia. El darle un pobre aporte de oxígeno a un riñón, entonces acuérdense que el riñón solicita y pide el 20% del gasto cardíaco, pide 1 litro del gasto cardíaco. Y si tiene un compromiso vascular y el aporte es menos de 1 litro y fuera de eso la sangre está baja en oxígeno, está hipoxémico, todavía peor. Entonces hay compromiso renal desde ese punto de vista. Bueno, y estas gastroenteritis, las úlceras por estrés, el íleo, y recuerden que también puede darse una translocación bacteriana en la medida en que estamos frente a una acidosis metabólica. Y nutricionales, pues lo que ya tenemos allí. Ya vamos terminando para no cansarlos demasiado. Aquí viene lo que les quería mostrar. El concepto, obviamente, de SAFI versus PAFI. Esto relaciona la saturación con la fracción inspirada de oxígeno. Y la PAFI, para medir la PAFI necesito gases arteriales. Para medir la SAFI no necesito gases arteriales. Y yo puedo mirar la hipoxemia. Ahí les escribí una formulita que es esta. ¿A cuánto equivale la PAFI en términos de SAFI? Es decir, que si yo multiplico todo esto, le sumo esto, lo multiplico por la SAFI, me da un valor aproximado de PAFI. Eso yo no me lo inventé. Ese fue un ejercicio que hice midiendo SAFI versus PAFI. Ya tengo el ejercicio, estoy a punto ya de acabarlo de pulir un poquitico más y estoy haciendo un trabajo de SAFI versus PAFI en los pacientes, por ejemplo, con COVID. Para que si usted está en el municipio, por allá yo no sé, donde no tiene gases arteriales, mire, la SAFI de este paciente es tanto, probablemente la PAFI es tanto. Aunque no es mayor cosa, no representa algo, pero que uno tenga como esa idea. Satura mal y me pide oxígeno cada vez más, está ese paciente hipoxémico. Tengo que estar mucho más atento. Ahora, ¿qué hago frente a esa hipoxemia de ese paciente? Ya lo acabamos de ver ahí. Entonces puedo utilizar un sistema de oxigenación. Que quede claro que a esos pacientes no se les puede dar sistema de Ambú, no se les puede dar presión positiva, insisto con eso.
Entonces, ¿qué hace uno con un paciente? Si este paciente satura 88, 89, por ejemplo, es de un COVID, y ese paciente está consciente, pues que le digo, señora, acuéstese boca abajo, permanezca mucho tiempo boca abajo, y van a ver cómo en la posición prona mejoran parte de la oxigenación de esos pacientes, y hay que esperar que lo demás se corrija. Entonces, quiero que no pierdan de vista, algún día espero poder tener la posibilidad de mostrarles realmente cómo está eso SAFI versus PAFI, pero les cuento, estoy trabajando en ese proceso para tratar de, hombre, ¿yo qué puedo hacer en el municipio de no sé dónde, donde no tengo casas arteriales? Y esta es la gráfica final para mostrarles a ustedes entonces qué pasa. Para recordarles que saturaciones en 90 me da PaO2 de 60. Saturaciones entre 85, ya tengo una PaO2 estimada de 50 milímetros de mercurio. Y de ahí yo puedo calcular la SAFI. Y obviamente con la gráfica que les mostré, puedo calcular la PAFI. Estas recomendaciones: no ventilación mecánica no invasiva. En este momento la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con COVID está proscripta, con algunas, yo diría, no, pues es muy discutible. Casi que el plan es ventilación mecánica no invasiva. Usted en este momento está en servicio de urgencia, le llega un paciente por disnea, por lo demás, con posibilidad de que tenga un COVID. La ventilación mecánica no invasiva no la va a utilizar. Si va, las nebulizaciones también están proscriptas, solo que de pronto lo haga a través de una cámara, en fin, pero lo ideal es que no las pudiera hacer. ¿Por qué razón? Porque liberan aerosoles y porque usted no sabe un paciente en qué momento pueda toser y al toser libere gran cantidad de partículas. Si el paciente está consciente y la saturación se baja y no tiene trabajo respiratorio, lo coloca en posición prono, o sea, un prono vigil. Si no tiene trabajo respiratorio, repito. El señor no, uno lo ve, satura 88, 81, ¿cómo entra para respirar? No, 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 yo me siento bien. Entonces, ¿qué hace uno? Señor, acuéstese boca abajo y lo va a vigilar. Ya el manejo pues, del COVID es otra historia que no es del caso acá. No vamos a utilizar bolsa mascarilla, ya les dije, no vamos a utilizar sistema de AMBU, no máscara, no reinhalación, ya lo acabo de decir por qué. Y decir que todos los pacientes son potencialmente infectantes y por tal razón hay que aportar los elementos de bioseguridad. Usted no se puede acercar a un paciente cuando lo vaya a evaluar y tenga que ver con la vía aérea sin el N95. No tiene nada que hacer si no tiene N95. Si va a hacer un procedimiento, N95. La enfermera va a pasar una sonda nasogástrica, N95. Aspirar secreciones, N95, que en lo posible no debieran de hacerse. Ahora, no terapia respiratoria, no percusión, no operación, nada de esas cosas. Que va a intubar el paciente, N95 con usted y todos los que están. Que quede muy claro eso, si lo va a intubar en un ambiente totalmente cerrado, no con la puerta abierta. Acá para mostrarle estos elementos, pues miren ustedes lo que se necesita de acuerdo a eso. Mire, comenzamos por la higiene de manos, en fin. Enfermera del triage de consulta, que tiene higiene de manos, gorro quirúrgico. Aquí generalmente uno, ahí sí dice que N95 no, pero yo sí le colocaría N95. Me parece que sí. Máscara quirúrgica, la careta, el vestido, la bata antifluido, los guantes y polainas. Yo aquí sí le daría un N95. Si yo tengo contacto con pacientes, además que están en el triage, yo no sé qué me va a llegar a mí. Bueno, en fin. Médico en el área de triage. Entonces, mire, que ese médico en el área de triage, aquí entonces tiene, obviamente, la higiene de manos, el gorro quirúrgico y obviamente el N95. Yo lo utilizaría en ese tipo de pacientes, los cuales yo tengo contacto directo. En algunos casos se dice que máscara quirúrgica, que N95 solo dijéramos para sala de partos, para anestesia, para cirugía, para intubar un paciente y para realizar procedimientos como tal. Pero si yo requiero realizar algún tipo de procedimientos en esos pacientes, sí necesito N95. Le repito, si va a hacer procedimiento requiero N95. Entonces hasta acá. Cirugía de otros procedimientos, mire cómo la cosa cambia. Higiene de manos, gorro, N95, mire, cirugía y otros procedimientos. Es decir, que usted puede atender al paciente en la consulta, obviamente puede utilizar. Se espera, como ahí aparece en recomendación, la máscara quirúrgica. Es lo que usted puede utilizar. Pero si va a hacer ya un procedimiento, debe tener un N95. Pero importante es
3 cosas. 1, evitar el confinamiento. 2, limitar el tiempo. En la medida en que usted tiene un tiempo de exposición, por ejemplo, con una máscara quirúrgica, se considera que usted no debe tener un tiempo de exposición mayor de unos 4 minutos de cercanía con el paciente, debe estar un poco más alejado del paciente. Minimizar el tiempo en evaluación del examen físico con ese paciente. Y aquí están entonces los otros elementos, el uso de la careta, el vestido quirúrgico, la bata, el antifluido, los guantes y las polainas y va a hacer que procedimientos. Aquí está el instrumentador, está el auxiliar de enfermería, si es que allí la necesita, y aquí está lo que tiene que tener el camillero y el de servicios generales. Esto es tomado de unas recomendaciones hechas en la Fundación Cardioinfantil donde se ha tomado esto. Esta es la famosa máscara laríngea, cuando tenemos problemas que para intubar un paciente. Miren la forma como se coloca. Si yo voy a colocar máscara laringeal, debería tener puesto un N95. Y yo creo que con esto pues termino. Espero no haberlos cansado demasiado con tantas cosas que les dije que hablé. Quedamos entonces abiertos para algún tipo de pregunta que haya al respecto y si no damos por finalizado esta reunión. No sé si tienen alguna inquietud, estaré atento. Mi doctor García, parece que no hay inquietudes. Muchas gracias. Excelente su conferencia. Ah, bueno, Muchas gracias. con todo gusto, bueno. En todo caso, muy amables por su atención. Les deseo una feliz tarde y hasta luego. Igualmente, mi doctor. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor García. Con todo gusto.